Estamos en comunicación directa con el autor, con Eduardo Blaustein. Decirte, Eduardo, buenas tardes. Primero, Pablo Goicoechea, Marcelo Stern y Daniel Rodríguez Infante, te saludamos en el Alegato. Hola, ¿cómo les va? Gracias por llamar, ¿qué dicen? Muy bien, gracias por atendernos. La primera pregunta sería, es esto, si el libro, que he tenido la posibilidad de leer algunas partes, todavía no lo puedo leer completo, intenta desarrollar eso, una construcción de La Nata actual a partir de tu conocimiento por haber compartido algunas editoriales con él. Mirá, sí, es un retrato de él, es un retrato de cómo fue evolucionando e involucionando según sea el gusto del consumidor, y me permite no tanto atacar o centrarme en una especie de biografía sensacionalista sobre él, que no es la intención, sino que es discutir con la mayor altura posible. Me permite a través de La Nata atravesar 30 años de historia de periodismo, medios, política, democracia y demás. Y responder a una pregunta que es muy común y que no es una pregunta que haya nacido en tiempos del kirchnerismo, sino que viene ya desde mediados de los 90, con públicos que eran de él, que lo respetaban y lo querían mucho, y que en algún momento empezaron a cansarse de algunos tics de La Nata a partir de la tele, de la revista 21 y demás, y que empezaron a preguntarse y preguntarme qué le pasó a La Nata. El libro trata de responder a eso, digamos. El libro tiene su antecedente inmediato en un capítulo de Años de Rabia, ¿no? Cuando sí, dice qué le pasó de La Nata síndrome. Claro, en ese sí es exactamente eso. Es una ampliación enorme, digamos. Mucha reforma y terrenito nuevo. Ese fue un poco el germen. Algunos colegas periodistas que quiero mucho me alentaron a escribirlo y me decidí, pero digamos, insisto, no es un libro que intente destrozarlo con violencia, porque es justamente el ejercicio que hace La Nata, entre otras cosas, entre muchas contradicciones, cuando él sale a hablar de la grieta. Bueno, es uno de los primeros excavadores de la grieta. Y tampoco es un libro estilo Luis Majul, claro, que busque en la vida privada, en la cocaína, en las exmujeres, una historia de tipo rockstar, sino una cosa donde básicamente hago lo que más me gusta, que es discutir periodismo y preocuparme por el estado del periodismo actual. Claro, eso te iba a decir, lo decía en la introducción cuando decís que vas a hablar de La Nata público, de alguna manera, con él y con esa lectura también de sus audiencias y también de la sociedad, a través de un equilibrio, ¿no? De racionalidad y equilibrio, decís vos. Indicás o hablás sobre las mutaciones ideológicas de La Nata. ¿Hay mutaciones ideológicas o lo que yo decía un poco al inicio, la visión que uno tenía construida de La Nata, en realidad, al convivir con él en los trabajos que has tenido la posibilidad de convivir, hoy no lo ves como una contradicción? Mira, hay de todo un poco. Ese es un tema complejo, digamos. Obviamente que ni por las patas se me quería hablar de ideas tipo traición o cosas por el estilo. Yo, a partir de mi conocimiento personal de él en 4 proyectos laborales distintos, pero sobre todo de sus propios escritos, porque buena parte del libro es su derecho a la expresión, su propia defensa, son sus propios artículos desde el 85 por ahí hasta inicios de este año en los editoriales de Clarín, más la tele, más la radio, etcétera. Y hay efectivamente un cambio, en algunos casos gradual, en otros, según lo veas, sorprendente y llamativo, pero hay un cambio que se explica por razones biográficas, psicológicas, ideológicas, por cómo las audiencias lo construyen a él, por su adicción a la popularidad, que no es un problema exclusivo de él, sino que es muy típico en el periodismo o en el cine, entre los actores. Hay una cantidad de razones. Él ya era un gran tipo con gran empuje, digamos, un tipo muy creativo. Ya tenía rasgos muy individualistas cuando yo lo conocí, y amigos comunes por ahí ya lo detestaban entonces, y yo no lo detestaba y convivía más o menos bien con él. Pero esa especie de individualismo, su escepticismo ante la política, su escepticismo ante todo lo que sea grupal, colectivo, la idea de Estado, la idea de lo político, lo fue llevando a un lugar cada vez más de individualista feroz, digamos. Eduardo, en uno de los capítulos hablas sobre su llegada al grupo Clarín. En realidad, en Años de Rabia vos lo denominabas Sistema Clarín, ¿no? Lo empezaste a denominar así, creo que en Años de Rabia. ¿Cómo ves la llegada de La Nata? Hablás de alguna manera como que es el fichaje más importante, tomando un poco el lenguaje del fútbol, si se quiere, el fichaje más importante del sistema Clarín. Del fútbol español.
español, sí señor. Digamos, está clarísimo que ahí hubo una multiplicación de la figura de la nata, y digamos, es un pacto, es un acuerdo con mucha conciencia de uso mutuo. Es el propio Lanata, no necesariamente refiriéndose a Clarín, el que más de una vez dijo que las sociedades entre un periodista del peso de él y las empresas son pactos de uso mutuo. Lo dijo con mucho realismo, casi cruel, un tipo de realismo político que él suele despreciar cuando habla de política, ¿sí? Pero es ahí, él pudo perfectamente haber integrado, no sé, haber hecho un programa nocturno para el grupo Clarín, o ser editorialista, o tener un programa a la tarde y nada más, y no, desembarcó en Clarín con toda conciencia en un montón de lugares a la vez, en Periodismo para Todos, en Radio Mitre, escribiendo los sábados y con todas las repeticiones en sistema de Clarín. Y Clarín multiplicó su capacidad de daño al kirchnerismo gracias a esa adquisición. Así que hay muchísima conciencia por parte de ambos actores. Y la nata además allanó previamente ese desembarco con un par de gestos públicos, uno cuando Moyano tomaba la planta de distribución de Clarín, y algún otro creo que escribe un artículo bastante malintencionado cuando se conoce el famoso examen de ADN sobre Felipe y Marcela, como que va guiñando a Clarín, desmalezando ese terreno de malas relaciones que había tenido en años anteriores, y toda la suma de denuncias que había hecho contra Clarín y demás, desmalece ese camino para acordar con el grupo. Es el tipo de comportamiento que él llamaría oportunista o jodido o hipócrita de la política, siendo que él es un antipolítico total, ¿sí? Eduardo, Marcelo Stern te saluda, ¿cómo te va? Hola, Marcelo. Nosotros en este programa solemos hablar del tema de la violencia mediática o la violencia en general, y más de una vez relacionamos esa violencia con el logo o con el leitmotiv del programa de la nata, el fuck you de la nata. Nosotros pensamos que tiene mucho que ver con esa violencia, ¿no? ¿Vos qué opinión tenés al respecto? ¿Qué importancia y cuánto peso le das? Intuyo que una opinión muy parecida a la de ustedes. Yo realmente vivo con mucha angustia esa violencia mediática. Eso es uno de los ejes, digamos, de lo que impugno en la nata como practicante de un cierto periodismo, ¿sí? Insisto, el libro no es puro escarnio contra la nata, es un libro que rescata cosas de él, que trata de discutir con altura. Es la nata representando un determinado ejercicio del periodismo. Yo antes les decía que él habla de la grieta, y bueno, justamente es un poco complicado hablar de la grieta cuando te la pasás con el fuck you y con un nivel de sarcasmo, de ironía, de violencia discursiva, o de cero diálogo con cualquier posible virtud que tenga el kirchnerismo, o desde la caricaturización, que es absolutamente cruel, de los intelectuales de carta abierta, es violentísima. Sí, pero aparte está claro que no son planteos que vayan a discutir o a discernir una parte de la realidad, sino son, digamos, discursos baja línea. Son discursos que en la medida en que niegan y descalifican totalmente al otro, no apuestan en absoluto al diálogo, tienden a destruir al otro, a eliminarlo. Ahora, quiero aclarar también que esos niveles de violencia mediática, insisto, no son exclusivos de la nata, los han habido en diferentes gradaciones de todas partes, existen en los programas de chismes. Es violento también el otro día el show que hubo a partir del comentario de la nata sobre este tema estúpido de Ventura, de Rial, esa violencia de los programas de chismes. Son violentos algunos programas deportivos, en alguna medida esa violencia es festejada y aplaudida o vista por las audiencias. Eso sería lo más preocupante, si por algo circula y tiene un relativo éxito. Pero efectivamente expresa un nivel de crispación que como mínimo es mucho más complejo que la acusación banal de decir que la crispación en este país la inventó solamente un gobierno determinado. No quiero que adelantes la resolución de la tesis del libro, pero ¿es el mismo la nata, el del porteño con el que vemos hoy? No, obviamente que no. El empuje, a ver, algunos van a pensar que el problema es cuando intenta ser equilibrado, es que hay una parte de las audiencias y hasta de colegas que te dicen sos demasiado equilibrado. Pero digamos, yo sigo respetando. Tengo un mensaje en ese sentido en este momento de un oyente. Bueno, ¿ves? Suele pasar. A veces uno se angustia por eso, a veces te da ganas de ponerte tan violento como el comentarista, pero bueno, trata de evitarlo. A ver, yo sigo respetando el empuje que tiene el tipo. El chabón es un adicto al laburo.
y tiene unos dramas de salud impresionantes, y sin embargo arrastra esos problemas de salud y sigue trabajando. Por ahí es más enfermo que respetable eso. Convengamos que lo cortés no quita lo valiente. Está bien. Ahora, evidentemente no es el mismo. Digo, una crítica más que yo hago es que el tipo que yo conocí en los 80, en Página 12, el mismo que hacía el programa Hora 25 en la Rock and Pop, era un periodista más rico, era un tipo más interesante él humanamente y profesionalmente, era un tipo que abría mundos, se interesaba por la literatura, incursionó en la novela, establecía nuevas amistades con escritores y con músicos, y es tristísimo que 30 años después se haya convertido en un showman, ¿sí? En esto del fuck you, en un humor de quinta que es inferior al humor de Sofovich de los 80 o de los 70, el tema medio de varieté, de mundo de revistas. Esa es parte de lo que yo me irrita profundamente estos últimos años de él, que efectivamente se empobrece porque hace un sencillo negocio con hacer oposicionismo barato y antipolítica barata, así que para nada son el mismo el de los 80 y el de los 90 que el actual. Hay hilos comunes, obviamente, no es que se transformó mágicamente en un ser humano distinto, pero la evolución para mi gusto es absolutamente nociva. Sí, dale. No, y respecto a la audiencia, que no es menor la que tiene La Nata, ¿qué opinión te merece? A mí lo que me parece es que él sabe, es muy perceptivo, cómo llegar a determinadas audiencias, y las audiencias le demandan el nivel de violencia al que vos te referías. Si la audiencia tiene un nivel de odio contra Cristina, ponele, sí, o en temas de inseguridad, digamos, la agenda que hoy sería una agenda más o menos conservadora, por más que obviamente el tema de inseguridad hay que cuidarlo muchísimo, pero cuando él responde con odio y con faquio y con sarcasmo y con ironía y hasta panfletariamente, lo está haciendo sabiendo que la audiencia le está pidiendo eso, y eso es un ejercicio muy irresponsable del periodismo, es un ejercicio absolutamente demagógico y es populista, y son estos tipos los que acusan de populistas a los otros. Eso es una cosa que también me irrita particularmente. Lo que pasa es que uno, sobre todo si está interesado en la política y en la vida social, tampoco puede salir a satanizar a millones de personas, ¿sí? Uno tiene que tratar de reflexionar a ver qué le pasa a ese sector social, y si sos, suponete, kirchnerista, tampoco alcanza con salir a enseñar Facebook y putearlo a La Nata y llamar a todo el mundo gorila, porque no es un modo de hacer política tampoco, no es un modo adecuado, no es un modo reflexivo. Te saco un poco de este libro para hacerte una preguntita de cierre respecto de Años de Rabia. Gran parte de Años de Rabia vos tratás de o discutís con la comunicación del gobierno nacional en relación a su incapacidad en ciertos aspectos de comunicar. Sí. Del tiempo en el que terminaste de escribir Años de Rabia a esta parte, ¿cómo ves esa situación? Bueno, aclaremos, ¿no? Yo me considero un simpatizante de kirchnerista que ha tenido alzas y bajas en esos niveles de simpatía. Sí. Por una cuestión de temperamental, por ahí las cosas que me molestan las potencio demasiado, bueno, eso es casi personalísimo. Hay una cantidad de señalamientos críticos que yo hice hacia la comunicación kirchnerista que creo que el gobierno registró, no por supuesto por mi libro, sino que lo registró sobre todo en la última derrota electoral. Después de esa derrota electoral fue cuando Cristina volvió a mostrarse más amable, cuando inició y después se truncó la ronda de entrevistas, ¿se acuerdan? Creo que empezó con Jorge Rial, justamente. Sí. Después con Brienza empezó. Con Brienza y después tuvo Rial. Con Rial. Sí. Con Brienza y con Rial, que era una idea interesante. Eso se truncó por los problemas de salud. Fue también la designación de Capitanich y las ruedas de prensa matutinas diarias de Capitanich, que es lo que tanto exigía el periodismo, y resulta que la sala de conferencias suele estar semivacía. Hubo distintos gestos de mayor amabilidad en el discurso y una comunicación un poco más abierta. Ese esfuerzo me parece valorable, pero es un esfuerzo que coincide con un momento de muchas dificultades para el kirchnerismo. Por lo tanto, lamentablemente llega un poquito tarde, llega en un momento de debilitamiento, pero en política nunca está todo dicho, de todos modos. Eduardo, muchísimas gracias por la comunicación telefónica y bueno, las locuras del rey Jorge, que después vos nombrás George, porque así lo llamabas, ¿no? Así lo llamaba yo cuando convivíamos más o menos cariñosamente en las redacciones, pero eso hace mucho tiempo. Bien, muchas gracias Eduardo por la comunicación. Gracias a ustedes por llamar, un abrazo. Eduardo Blaustein, recientemente autor de Las locuras del rey Jorge, de Ediciones B, también de Años de Rabia y del libro que nosotros solemos utilizar mucho en este programa, que es, decíamos ayer, La prensa y la dictadura.